cambios de instalaciones hidrosanitarias, las dos básicas, que son las de aguas limpias y las de aguas de desecho, y la instalación eléctrica. Muy claro, ¿por qué? Porque hace 30 años no teníamos una laptop por persona, una televisión en cada habitación, ahora hay quien tiene hasta en el baño. No teníamos celular por persona cargándose por todos lados, etcétera. Entonces teníamos otras costumbres. ¿Me harías favor de avanzar como hasta la lámina 15, por favor? Vámonos un poco más rápidos. Entonces, ¿el factor antigüedad afecta correctamente? Sí. Entonces, si voy a hacer una inversión relacionada con un inmueble, debo hacer esa inversión en la medida de lo posible, lo más joven que sea posible el inmueble. Idóneo que fuera nuevecito. Ya que no es nuevecito, bueno, que sea con los menos años de antigüedad posibles. ¿Qué otro factor están viendo que nos afecta para el valor de un inmueble? Que nos afecte positivo o negativamente. Ubicación. Ubicación es como el tema más controversial que podemos tener, porque la ubicación, como todo en la vida, es ¿para qué? ¿Para quién? De hecho, honestamente les digo, creo que los inmobiliarios abusamos de la palabra ubicación, porque a todo le ponemos magnífica ubicación y es exactamente algo incorrecto porque es relativo. Magnífica ubicación en Corregidora cuando mi trabajo está en el aeropuerto, pues no sería una magnífica ubicación. O sea que magnífica ubicación es relativa. ¿Qué otro factor tenemos? A ver, vamos a ver, analizar 5 factores. Si quieres, ahorita ya nos detenemos en esa lámina, por favor. Conservación del inmueble. Mantenimiento, conservación del inmueble, importantísimo lo que acabas de comentar, Alejandra, sí. Porque pues puedo tener la misma antigüedad de inmueble, pero una cosa es quien lo ha mantenido de una manera decorosa, bien, y otro quien lo ha dejado olvidado. Perfecto. Muy bien, Alejandra. ¿Otro factor? Los servicios de los alrededores. Perfecto. Oficinas, hospitales, comercios. Es correcto. Esto me facilitan la vida o me entorpecen la vida, dependiendo, ¿no? Hay quienes deciden comprar, por ejemplo, en zonas suburbanas. Pasa mucho en Ciudad de México. En particular, hay muchas personas que deciden comprar en Valle de Toluca. ¿Por qué? Porque los valores de los inmuebles en Valle de Toluca son aproximadamente 50% más bajos que los de la Ciudad de México, pero aceptan el reto de hora y media de traslados de un lado a otro todos los días de su vida. ¿Qué otro factor para dar como un último ejemplo? Sí, que también los documentos estén en regla. Esto es que acabas de comentar, Erika, es bárbaramente importante. Hay personas que hacen las cosas al ¡Viva México! Sobre todo, ¿sabes qué pasa con Erika? En las ampliaciones. Le pongo una recámara más, le pongo techado al garage, etcétera. Y como me lo he hecho al Viva México, resulta que no tengo en regla la documentación. Muy bien, Erika, muy bien, muy acertado. Vámonos ahora a las definiciones básicas. ¿Qué cosa es un avalúo? Avalúo, déjenme decirlo así, lo voy a explicar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo en el sentido, la mayor formalidad la tiene un avalúo. Un avalúo sí responde a una metodología, responde precisamente a Sociedad Hipotecaria Federal y tiene efectos fiscales, tiene efectos formales. Por eso es tan importante el avalúo. Una evaluación es solamente, es en nivel de categoría inferior. ¿Por qué? Porque una evaluación solamente es una apreciación para alguna de las finalidades, a lo mejor para rentarlo, a lo mejor para saber cómo en cuánto lo podría yo tener una idea del cap rate, tener una idea del ROI, tener una idea de alguna de las fórmulas que me indiquen
qué tan importante es conservar ese inmueble o no, pero no tiene alta formalidad. ¿Me ayudas con un clic más, por favor? Y la tercera, pues es una valoración. La valoración se parece mucho a lo que nosotros hacemos como inmobiliarios, que son las opiniones de valor. O sea, realmente no tiene peso, no tiene jurídico, me refiero, no lo tiene. Fiscal no lo tiene. Es únicamente tener una idea general, por lo menos una idea un poquito más asertiva de el valor que pueda tener, y vamos a entrar a temas importantes de lo que es valor y precio y costo, etcétera, etcétera. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Si quieres te voy diciendo clic, por favor. Gracias. Está muy bien, no hay problema. Y adelante. La lámina completa. El costo, bueno, pues creo que tiene para todos muy claro, como en cualquier negocio, es cuánto invertí en términos total. Pero valor, ojo, valor, esto es una percepción. Es muy importante entender que el valor no es el precio de las cosas. Vamos a poner el mejor ejemplo para entender la diferencia entre valor y precio. Imagínense que voy a una subasta por un cuadro, una obra de arte. La pregunta es, ¿el cuadro va cambiando de valor cada minuto? ¿Me pueden responder libremente, por favor? Sí. No, no va cambiando de valor. Cambió de valor el cuadro cuando alguien dijo yo pago $100 y otro dijo yo pago $120. El valor del cuadro no se movió ni un céntimo. Lo que se movió fue el precio. El precio es lo que alguien está dispuesto a pagar por un bien o por un servicio o por cualquier cosa. Entonces, no confundir, por favor, valor con precio. Al final de la subasta, a lo mejor se vendió en $250 en lugar de 100 que empezó. Nunca cambió de valor el precio, el cuadro. Solamente fue moviéndose el precio que alguien está dispuesto a pagar. Y esto es ley oferta-demanda. Entonces, debemos no confundir nada el concepto de valor y precio. ¿Hay alguna pregunta relacionada con valor y precio para que esto quede claro, por favor? Puedes dar un clic más, por favor. ¿Ninguna pregunta? Ok. Y nuestras opiniones de valor son unas estimaciones que normalmente el segmento inmobiliario las hacemos en base a una investigación de mercado. O sea, comparamos como en cuántos están publicando, como en cuántos están vendiendo otros inmuebles parecidos. Pero eso no significa que yo tenga el precio. Yo ya no tengo la bolita mágica con el precio del inmueble. Cuando llegue una oferta y esa oferta sea aceptada por el vendedor, eso va a ser el precio real. ¿Me pude haber equivocado con algún margen de error? Definitivamente que sí. ¿Tienen algún margen de error? Todas. Adelante, por favor. Otra lámina. Entonces, tenemos una gran diferencia entre lo que es el precio, que es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo, el valor de una cosa y el costo del mismo bien. Adelante, por favor. Bueno, esto ya lo comentamos, que hay evaluación de muchísimas categorías. Adelante, por favor. Hay expertos por cada categoría. Y habíamos hablado ya de los agentes de valor. Si quieres, esta lámina la podemos avanzar, por favor. Ya la habíamos avanzado. Ahora, ¿cuáles son los factores fundamentales que pueden modificar el valor, hablando de bienes raíces? Pues ustedes lo comentaron y muy bien, por cierto, el entorno, el tamaño, la forma, el diseño, calidad de los acabados, instalaciones, funcionalidad. Ahora, ojo que esto es muy importante. Estos son los que modifican el valor cuando hablamos de casa-habitación.
No tiene nada que ver, no se parece en lo más mínimo cuando hablamos de los segmentos comerciales. Para no confundirnos, por favor, aquí estamos hablando casa-habitación. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Gracias. Entonces, la evaluación es estimar en dinero. Esto es una de las partes importantes. Y ya habíamos comentado, ¿qué tan deseable es poseer una propiedad? Déjenme poner un ejemplo. Yo puedo tener 2 departamentos igualitititos, 250 metros cuadrados. Pero ¿qué creen? Uno da hacia el campo de golf, aquí en Cibatá. El otro, la vista la da hacia la calle interior del fraccionamiento. ¿Cuál sería el más apetecible para comprar? Pues el de la vista al campo. El que tiene la vista al campo de golf. Entonces, ¿qué harías? No lo vas a dar al mismo precio que el otro, ¿estás de acuerdo? Pues, pero tampoco le puedo subir. Sí va a haber una diferencia de precio definitiva, sí. Y fíjate, aquí tenemos un buen ejemplo. El metro cuadrado fue exactamente, tuvo el mismo costo del que ve hacia el interior del fraccionamiento que el que ve hacia el campo de golf. El arquitecto usó los mismos materiales, los mismos acabados, la misma cocina, etcétera, etcétera. Aquí tengo un ejemplo muy claro en el cual, como valor, pude haber gastado lo mismo, como costo pude haber tenido el mismo, pero el precio no va a ser el mismo, el precio va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es más apetecible uno que el otro para efecto de quien adquiere un inmueble. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Una cosa importante de todas las evaluaciones. Yo no puedo pedir una evaluación a ningún agente evaluador de lo que va a suceder próximamente. La evaluación es una fotografía ahorita, hoy, exactamente como está. Yo no le puedo decir al evaluador, oye, las ventanas se las voy a poner la próxima semana, ya considérame las ventanas. Rotundamente es no. Es la foto exactamente como lo está viendo en el momento en que está entrando, accediendo el evaluador a ver el inmueble. Si mañana le pones las ventanerías, mañana haces otra evaluación. Esta no va a considerarte futuros. Entonces, que quede bien claro, es la foto a cómo está en el momento exacto en que llega el evaluador. La siguiente lámina, por favor. Valuación, para entenderlo en términos muy generales en México, está controlado, no de manera exclusiva, pero sí de manera macro, por 2 grandes instituciones. Indavín, cuando se trata de inmuebles de tipo federal o de tipo estatal o de tipo municipal. Y Sociedad Hipotecaria Federal es cuando hablamos de valuación de inmuebles propiedad privada. Entonces, ojo, que son estos 2 grandes mundos macros. ¿Todos los que estamos aquí presentes nos podemos ver involucrados con los 2? Sí. ¿Por qué? Imaginen que cualquiera de nosotros obtiene un edificio para rentarlo y ese edificio me lo quiere rentar una entidad gubernamental. Por tanto, para que yo saque el cap rate correcto de ese edificio para entidad gubernamental, voy a seguir la metodología de Indavín, no voy a seguir la metodología de Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, ojo, porque debemos saberlo, porque en algún momento todos vamos a ver la cara a Indavín cuando hagamos cualquier operación de compra-venta o de arrendamiento con entidades gubernamentales. Adelante, por favor. Muy bien, pues ¿para qué sirve una evaluación? Sirve para muchísimas cosas. Aquí nada más voy a mostrar las principales. Si quieres, seguimos siguiendo la siguiente lámina, por favor. Y vamos a verlo con más detalle adelante. ¿Quién puede ser un evaluador? Tienes que tener cédula profesional, tienes que tener el posgrado en inmuebles en particular,
la certificación que te corresponda, porque existen muchos tipos de certificaciones de evaluadores. Que quede claro, no cualquier evaluador puede evaluar cualquier inmueble. Rotundamente es no. Depende de para qué finalidad y para qué institución necesitamos. Lo que tenemos más común, los que todo mundo tenemos cotidiano, que es operaciones con Infonavit, además de ser una unidad de evaluación convencional, además de eso tienen que tener la certificación de Infonavit para ser evaluador de inmuebles donde esté involucrado un crédito Infonavit. Lo mismo pasa para Foviste. Por eso les comentaba hace ratito que no son las únicas entidades que controlan las evaluaciones y la metodología de evaluación, pero sí son las principales, Sociedad Hipotecaria Federal, y ahora aquí tendríamos un buen ejemplo de cuando intervienen otras entidades. Y si voy a hacer evaluaciones que tengan que ver con temas jurídicos, pues tengo que tener cartas credenciales y además de mi certificación normal de evaluador, tengo que tener una segunda certificación donde me permiten los municipios o me permite gobierno federal realizar algunas de las evaluaciones. Ejemplo para efectos fiscales, ejemplo para embargos, ejemplo para algo que casi no sucede en México, divorcios, si se andan peleando y pues hay que hacer la evaluación de los bienes que estén en pleito. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Si alguien quiere saber si un evaluador está certificado, por favor, en la página que pertenece al gobierno de Sociedad Hipotecaria Federal, ahí pueden ingresar sus datos y con eso pueden comprobar si sí o si no está en el padrón de evaluadores certificados. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, quedamos en que íbamos a ver los tipos de avalúo que existen. Vamos a ver 12 de los tipos de avalúo muy en particular, ¿sí? El más común y corriente de los avalúos que conocemos es el avalúo comercial. ¿Por qué? Porque es el que solicitan normalmente los bancos para generar bueno, son aceptables para los bancos, no es el único, pero es el que solicitan los bancos para, pues, gestionar un crédito hipotecario. Hay otros que también aceptan los bancos, por cierto, no es el único. Después de esto tenemos el avalúo catastral. Si yo déjenme poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo tengo un inmueble inmatriculado. En este caso, pues no sé exactamente, ni el mismísimo municipio sabe en ese momento cuánto tiene de valor para poder cobrarme el predial. Por tanto, es un magnífico ejemplo de cuando aplica un avalúo catastral para ponerle el valor catastral ante el municipio correcto y que en base a eso ya comience yo a pagar mi impuesto predial. Puedo tener avalúos para capitalización de rentas, importantísimo en Querétaro, por favor. Escuché por ahí muy gratamente que alguien ya está en inmuebles comerciales y en inmuebles industriales. Es importante hacer este tipo de avalúos para cobrar lo correcto por las rentas que tienen estos inmuebles. ¿A qué se debe? Pues que los inmuebles comerciales e industriales tienen muchas construcciones con especificaciones muy diversas, tienen muchas construcciones especiales o condiciones especiales, entonces por eso es importante tener un avalúo de capitalización de rentas para estos casos. Los avalúos para créditos hipotecarios, pues se puede decir que es el pan nuestro de cada día en casa habitación. El 90% de los inmuebles casa habitación se vende con crédito hipotecario, así que va junto con este tipo de avalúos para los efectos legales que tiene. El avalúo para seguro, imagínense que no sé si hay por aquí alguien que sepa o que esté inmerso en el mundo de los seguros, pero ¿cuál es el patrimonio más importante que tenemos casi todos? Pues nuestros inmuebles. Y nuestros inmuebles deben estar asegurados para asegurar pues, el más importante patrimonio que tenemos. Entonces, hay aseguradoras que nos van a asegurar nuestros inmuebles y hay avalúo específico para eso.
¿Qué diferencia hay aquí? Les recuerdo algo. Solo nos aseguran construcciones, jamás me van a asegurar el terreno. Pase lo que pase, el terreno sigue vivo, sigue firme, sigue bien. Los avalúos para garantías fiscales. Si yo tengo una deuda con gobierno, con el SAT en particular, discúlpenme, y no puedo pagarla de contado, el SAT me permite pagar a crédito ese adeudo, sí, obvio, me va a cobrar recargos, me va a cobrar actualización del dinero y me va a exigir que yo ponga una garantía. Entonces, aquí es un avalúo fiscal que, por cierto, también sirve para operaciones de contado. El avalúo hacendario es muy común aquí en Querétaro. Ojo, no es común en todos los estados de la República, pero aquí Querétaro sí, creo que la mayoría o todos somos de Querétaro que estamos viviendo aquí. Si viene una operación inmobiliaria, ¿qué es lo que dice la ley? Pues muy simple, que es el cálculo para escrituración, o sea, impuestos, derechos, registros, constancias de escrituración, todas se van a calcular sobre el valor máximo. Por tanto, no me convendría en una operación de contado, ni loco saco un avalúo comercial. Saco un avalúo hacendario que va a salir por debajo de un avalúo comercial y la ley establece perfectamente bien que es el valor mínimo que me permite para generar los gastos de escrituración que va a calcular el notario, es decir, el ISAI, el traslado de dominio, los registros en registro público de la propiedad, etcétera, van a ser calculados correctamente y lo puedo declarar como el valor máximo de la operación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Nos faltan otros tipos de evaluación. No, adelante con la siguiente lámina, por favor. Bueno, ya vimos el hipotecario comercial. Siguiente lámina, por favor. Porque en la primera lámina vimos como los principales. Para seguro, perfecto. Avalúos de expropiación. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro. Miren, estamos ahorita haciendo la obra del tren que va a venir de Ciudad de México a Querétaro, ¿sí? ¿Qué provocó cualquier obra de este tipo? Pues que tengo que pasar sí o sí por ciertos segmentos y me veo obligado yo como gobierno a expropiar parcialmente algunas zonas de terreno, inclusive ya sea gideal o sea propiedad privada, no importa, hay que hacer esa expropiación correspondiente. Aquí es otro ejemplo donde entra la metodología del INDABIN, con la cual me van a hacer el pago de pues todos los metros cuadrados que me volaron para que el tren continúe por la línea que hayan definido los ingenieros, arquitectos que están haciendo la obra, ¿sí? Tenemos un séptimo tipo de avalúo que es potencial de desarrollo. Este tipo de avalúo, adivinen quién los usa mucho. ¿Quién quiere adivinar quién los usa muchísimo? Y los vemos por muchas esquinas, ¿eh? Y empieza con O. Ni idea. Ni idea. Oxxo. Ok. Bueno, puse Oxxo pues porque es la más conocida, pero también está Q, está en Querétaro, que es muy, muy importante, Asturiano también, todo lo que se llaman las grandes cadenas de tiendas ¿cómo se llama? De conveniencia, discúlpenme. Y también lo que se llama en la categoría comercial, quienes ya saben de comercial, la categoría strip mall. El strip mall sí o sí responde en primer lugar a un avalúo de desarrollo, de potencial de desarrollo. ¿Por qué? Primero agarro el terreno en el sentido o lo rento a muy largo plazo, como Oxxo que renta 15 años, o compro el terreno para las strip malls, que son terrenitos muy chiquitos de 2,000 metros y listo. ¿Pero por qué? Porque mi avalúo de potencial de desarrollo dice que dentro de 2 o dentro de 3 años ya tengo todo un ecosistema que va a ser altamente rentable ese inmueble para efectos comerciales. Entonces, este es un avalúo que utilizan bien frecuentemente este tipo de cadenas, este tipo de empresas. La siguiente lámina, por favor.
Muy bien. Avalúo referido, lo voy a juntar con avalúo de mejoras. Señores, esto es de lo más importante que ustedes deben manejar correctamente en favor de nuestros clientes. Lo más importante para un cliente, ¿qué es? Su dinero, su bolsillo, ¿están de acuerdo? ¿Cómo te ganas o cómo me gano mi comisión? Cuidando el bolsillo de mi cliente. Es una de las partes, no la única, pero es una de las partes importantes. Yo diría que es la parte más sensible. Entonces, si un inmueble cuenta con ampliaciones y resulta que esa ampliación no la hizo con un arquitecto que haya dado factura correcta, factura fiscal me refiero, de esa ampliación, la ley de impuestos sobre la renta me permite hacer algo que se llama avalúo referido. ¿Por qué se llama referido? Porque refiere a la fecha específica en la que fue hecha y a partir de ahí hay un valor y a partir de ese valor hay ciertas fórmulas, que no es motivo de esta plática, para la depreciación y la actualización del dinero. ¿Sí? Y la ley dice que me permite que el 80% del avalúo referido yo lo puedo aumentar al costo del inmueble. Si aumento el costo del inmueble, bajo la utilidad, por tanto pago menos impuestos. Espero que haya podido ser claro en tan poquitas palabras. Y el avalúo de mejoras es similar, pero no necesariamente hubo aquí metros cuadrados adicionales. Si yo a un inmueble que tiene 50 años de antigüedad modifico toda la plomería, como ya habíamos quedado, modifico todo lo hidrosanitario de los dos, modifico todo el cableado eléctrico, es decir, de cables, ¿qué te gusta? 10 que se usaban antes, lo mejoro a cable 8 o a cable 6, voy a mejorar muchísimo el valor del inmueble. Ya si le puse piso verde o piso morado, eso no cambia el valor del inmueble, que quede claro. Lo que cambia es la funcionalidad de lo que se llama vida remanente útil del inmueble. Entonces, estos dos avalúos, cuando tenemos inmuebles que ya tuvieron 20 años, 30 años o 100 años, ¿sí? Son fundamentales para que al momento de llevar a cabo la operación, el vendedor pague menos impuestos sobre la renta al vender. Ojo, sí queda claro este concepto, por favor, si hay alguna duda, encantado en que la aclaremos ahorita. Ay, perdón, ¿me lo puedes volver a explicar? No me quedó claro. Ok, vamos, ¿qué te parece, María, si lo explicamos con un ejemplo con pesos y centavos? ¿Sí? Vamos a pensar que yo compré hace 10 años un inmueble en 1,000,000 de pesos. Pero hace 5 años, María, yo le hice una ampliación. ¿Qué crees? A ese inmueble le puse una bodega y le amplié una recámara. En ese momento, Viva México, lo hice con un maestro de obras que no me dio ninguna factura fiscal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Yo me gasté en ese momento 200,000 pesos en esa ampliación que hice al inmueble que ya me había costado 1,000,000 de pesos. Hoy lo voy a vender. ¿En cuánto lo vas a vender hoy, María, después de 10 años? Pues en 1,200 mínimo. No, María, ese inmueble ya vale como 2 millones. Ah, ok, 2 millones. Okay. No, hoy, después de 10 años, ese inmueble ya vale 2 milloncitos. Ok. Si yo no hiciera esto que estamos comentando, ¿qué haría el señor notario para el cálculo de impuestos? Oye, compraste en 1,000,000, vendes en 2, te voy a calcular lo que corresponde de ISR sobre el 1,000,000 de pesos que ganaste durante 10 años, ¿ok? Ok. Entonces, ojo, independientemente de las fórmulas, que dije no me voy a meter en líos ahorita, voy a pagar impuestos sobre 1,000,000 de utilidad. En cambio, si yo meto un avalúo referido, fíjate que es que hace 5 años hice esta ampliación y llega el evaluador, hace la evaluación y resulta que ahí están 200,000 pesos que ingresaste este año. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces mi costo ya no es de 1,000,000, mi costo ya es de 1,200,000. Ajá, exacto. Por tanto, ¿mi utilidad de cuánto es?
Tu utilidad, ay, perdón, Mi utilidad va a ser de 800,000 pesos. 800, claro, sí. Entonces, si yo calculo el impuesto sobre la renta a pagar sobre 800,000 pesos, pues va a ser menor que el cálculo sobre 1,000,000 de pesos. Ah, ok. ¿Sí? Espero con algo así simple para haberlo podido explicar. No, por supuesto, Entonces, ya me quedó claro. Muchísimas gracias. entonces, estos avalúos, el referido, que es sobre todo cuando hay ampliaciones, y el de mejoras, cuando hiciste mejoras significativas a un inmueble, aumentan el costo y por tanto bajan el impuesto sobre la renta a pagar. Estos, por eso les digo, son tan importantes. Aquí sí, para que veas, un cliente hasta te va a pagar de 1,000 amores tu comisión del 5%, porque le ahorraste bastantes miles de pesos, María. Y no te va a dejar en la vida. ¿Por qué? Porque lo asesoraste correctamente y gracias a saber de evaluaciones. 10º punto, el avalúo catastral, ya lo comentamos, sobre todo con inmatriculados. Avalúo judicial, bueno, pues también cuando alguien está en pleito de cualquier categoría, administrativo, penal, daños y perjuicios, divorcios, embargos, bla, 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 tiene que entrar un avalúo judicial al respecto. Y, por supuesto, el avalúo hacendario, que ya lo tocamos, que es el más importante para operaciones de contado. Tengo una manita abierta, por favor, adelante. Creo que por ahí, bueno, levanté la mano, pero Martín creo que la levantó. No sé si Martín quieras comentar algo. Ah, gracias. Gracias, Silvia. No, iba a comentar que, bueno, sí, normalmente pensamos eso, el ejemplo que dijiste del 1,000,000 de pesos y que lo vendes en 2 millones, tienes una utilidad, que bueno, lo que hace el notario, pues te traslada ese valor del 1,000,000 de pesos hace 10 años, te lo trae valor presente y ya realmente saca la diferencia real, porque luego mis clientes dicen, es que ya le gané lo doble. Pues no es que hayas ganado lo doble, o sea, también el dinero, o sea, no es que se haya depreciado por el tema de la inflación y demás, pues bueno, no es lo mismo 1,000,000 de pesos hace 10 años que 1,000,000 de pesos ahorita. Nada más quiere decir eso. Muchísimas gracias. Y gracias a tu comentario, Martín, muy acertado, por cierto, es que es obligatorio que en las fórmulas para calcular el impuesto a pagar se tiene que hacer una actualización del dinero. Hay dos métodos. Creo que tú estuviste conmigo en alguna plática de cálculo de impuestos, Martín. Sí, Ya ves que hay correctora. dos métodos, el de INPC, ¿sí? Y el cálculo por combinación de valores. Y la otra, que es la más sencilla, el anexo 9, que nos permite la ley de impuestos sobre la renta, donde simplemente ahí están las fórmulas directas. Lo multiplicas por un factor y se acabó. ¿Sí? Gracias, Martín. Muy, muy acertado, ¿eh? Adelante con la siguiente lámina, por favor. Muy bien, bueno, ¿para qué sirven los diferentes avalúos? Porque estamos hablando de diferentes tipos de avalúos. Bueno, pues el hacendario para escriturar, el comercial para la compraventa, el bancario para una hipoteca, el catastral para pagar el predial, el judicial para juicios, el avalúo de seguros precisamente para la contratación de seguros, las opiniones de valores que hacemos nosotros, pues para efectos de la comercialización cotidiana. Por eso les digo, no es que sea un avalúo ni bueno ni malo, sino que están hechos para cosas distintas. La siguiente lámina, por favor. Y aquí podemos tener un ejemplo. Fíjate, imaginemos que un cliente dice que su inmueble lo pretende vender en 5,800,000. Tú, Martín, haces tu opinión de valor correctamente y le dices, oye, pues yo encuentro que debemos salir a publicación en 5,650,000 porque así están los momios de mis competidores. Llega el avalúo comercial y salen 5,600,000. El avalúo bancario, 5,550. Si vemos el avalúo hacendario, 5,230,000. Y si veo el valor catastral, 2,950. Y si tú me dirías, oye, pues ¿cuál está equivocado? La respuesta es que no está equivocado ninguno. La respuesta es que están destinados para diferentes finalidades. Entonces, no confundir que puedo tener diferentes valores. Incluso hay algo que les he sugerido mucho hace muchos años. Poner en sus contratos privados promesa de compraventa una cláusula que diga cláusula de precio justo. No sé si recuerdan esto algunos de mis compañeros KW. ¿Por qué? Porque toda operación inmobiliaria tiene diferentes valores
pero tiene un solo precio. ¿Me recuerdan cuáles son los diferentes valores que puede haber en una operación inmobiliaria? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Les doy la primera pista. Valor catastral. Segunda pista, ¿quién me ayuda? Comercial. El valor comercial, correcto. Tercera pista, ¿quién me ayuda? Fiscal. Valor fiscal, perfecto. Siguiente pista. Valor avalúo. Valor avalúo, valor declarado ante notario, etcétera. ¿Ven cómo sí puede haber diferentes valores en todas las operaciones inmobiliarias? Sin embargo, la cláusula de precio justo dice que en toda operación inmobiliaria están involucrados diferentes valores y que ningún valor es motivo de cambio del precio pactado. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pacté en 3 millones de pesos un inmueble. Llega la evaluación y la evaluación dice 3 millones 100. O llega la evaluación y la evaluación dice 2 millones 800. Que quede claro esta cláusula. No es motivo de cambio del precio pactado. Por eso es importante esta cláusula en particular. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, categorías de inmuebles. Bueno, vamos a verlos en 2 minutos porque tenemos muy poco tiempo. Tenemos una pregunta de Julieta. Adelante, Julieta. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Una pregunta. Cuando vienen de parte de notaría a hacer un avalúo, ¿cuánta vigencia tiene? Todos los avalúos, que quede claro, una vez registrados en Sociedad Hipotecaria Federal, que es lo normal, tienen vigencia de 6 meses. Pero que quede, ojo, esta es una aclaración, que quede registrado, porque un evaluador primero, Julieta, te dice, aquí está el proyecto de evaluación. Normalmente nos dan 48 horas para que los involucrados revisemos esta evaluación. Y se vale decirle al evaluador, oye, nos conviene que vaya un poquito al alza o nos conviene que vaya un poco a la baja. Ok. Sin cambiar la metodología, el evaluador amablemente nos va a ayudar, pero que no esperen cosas maravillosas. Nos va a ayudar con un poquito para arriba o un poquito para abajo. Ejemplo, quiero una evaluación que suba de precio. ¿Por qué? Porque quiero más crédito hipotecario. Ok, entonces me borra el precio más bajo, no me cambia la metodología, me borra el precio más bajo. ¿Y qué crees? Pues el promedio me va a dar más alto. Me conviene que salga un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque la operación es, así conviene, sí, para pagar menos impuestos. ¿O por qué? Porque para que apegarme al famoso más menos 10% entre la evaluación y el precio declarado ante notario. Entonces, porque si no me causa impuestos, ya sea para arriba o para abajo, cuidado con eso. Porque el tema aquí es cuidar el bolsillo de nuestros clientes. Entonces, se vale decir al evaluador, oye, de la manera más cordial, modifícame un poco a la alza o un poco a la baja. Me va a dar un 2-3% hacia arriba o un 2% hacia abajo. No esperes 20% para arriba o 20% para abajo, eso no va a pasar. Pero esos márgenes me ayudan muchísimo a mantenerme dentro del rango del 10% que me permite por ley entre la evaluación y valor declarado ante notario para efecto de los pagos de impuestos sobre la renta. Tengo otra mano levantada de Martín. Sí, perdón, Jorge, relaciona lo que comentó aquí la compañera sobre la vigencia de los 6 meses, pero también hay que considerar que esté dentro del ejercicio fiscal, ¿no? Del año, porque si lo hago ahorita en noviembre, no es que tenga 6 meses y pueda escriturar en marzo, o sí se puede. Sí se puede, son 6 meses de vigencia, aunque haya traspasado el año. Ok, gracias. Entonces, no hay problema. Gracias. Pati, creo que tienes otra pregunta. No, todo bien, muchas gracias. Gracias, muy bien. Bueno, vamos, me dijeron que tenía 1 hora. Pregunta, ¿aguantamos un ratito más y nos vamos a preguntas directo? Ahí me dijeron que eran 3 horas.
Normalmente mis cursos son de 6, pero pues lo haremos de 3, pues. No, yo Y es puedo que adelantar. Martín pagó la mitad, por eso es de 3 Ah, perdón, ya se me ha acabado el saldo. Voy a ponerle 20 pesos más de saldo, perdón. No, pues con una cerveza no sale, Martín. Sale con una caguama. Ok. Es lo que te iba a decir, una caguamón. Bueno, muy bien. Ustedes me indiquen, por favor, si tenemos más tiempo o ya cortamos aquí, como ustedes me ordenen, por favor. Me dijeron que tenemos 1 hora normalmente. Dale, Jorge, dale para adelante. Yo no tengo. Vale, ok, sale. Bueno, sigo yéndome muy rápidamente porque este tema es muy extenso, es más extenso de lo que se imaginan. Me voy con los tipos de inmuebles, que ya vimos los tipos de inmuebles que tenemos básicos, ¿sí? Los de recursos naturales, los de obras de gran infraestructura. Siguiente lámina, por favor. Lo que ya comentamos, lo que es monumentos históricos. Aquí en Querétaro, ojo, es importante este tipo de inmuebles, porque en el centro histórico sí tenemos bastantes inmuebles que están controlados por el INBA, y ojo, el evaluador tiene que tener estas consideraciones para las operaciones inmobiliarias. Y por supuesto, inmuebles de categoría súper especial. Me permití poner como ejemplo un hotel que esté en Punta Mita, Real. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Ahora, esto los comenté hace un momentito, por favor, no confundir para nada casa-habitación con inmuebles comerciales. En un inmueble comercial, déjenme decirlo muy drásticamente, importa un comino si el piso es de mármol o si el piso es de cemento. Importa muy poco si los vidrios son polarizados o es vidrio transparente. Importa, en pocas palabras, esa cantidad de consideraciones aquí no sirven. La única razón por la que voy a poder saber el precio correcto de un inmueble comercial es por el flujo mensual que me va a dar. Es decir, en otras palabras, vamos a hacerlo con un ejercicio matemático y me van a ayudar con sus calculadoras, por favor. Vamos a suponer que yo tengo un inmueble, un local comercial, por el cual puedo pedir 20,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque si yo pido 25,000 no se renta. Si pido 15,000 estoy regalando renta. Entonces, tengo conciencia bajo la opinión de valor perfectamente hecha que ese inmueble me puede dar 20,000 pesos mensuales. Viene la pregunta inmediata. Entonces, no importa si está muy bonito el piso o si está feo el piso bajo la perspectiva de cada quien. Importa que da 20,000 pesos mensuales. ¿Perfecto? Hagamos el ejercicio matemático. Calculadoras en mano, por favor. ¿Cuánto me daría al año? 20 por 12. 240,000. Por favor, sus calculadoras más a la mano. ¿Ok? Ya tenemos la cifra de 240,000. Sí. Perfecto. ¿Cuál es el cap rate correcto de segmento comercial para plazas comerciales, ya sea de cualquier categoría? Promedio 10. nacional. ¿Perdón? 10%. 8, Martín. 8. Ok. 8. Significa que 240,000 pesos es el 8% del inmueble, del valor del inmueble. Una regla de 3 simple, por favor. ¿Cuánto vale el inmueble entonces? ¿En cuánto debo comprar el inmueble? Calculadoras ahí a la mano. $3 millones. Perfecto, Fabiola. 3 millones de pesos. Aquí, otra vez, 0 consideraciones de otra categoría. Yo, si quiero comprar un local comercial, ese local comercial en particular, debo pagar 3 millones de pesos. Y así, naves industriales. Y así,
clínicas, y así consultorios, y así todo lo que se les ocurra del medio comercial. La única consideración a nivel nacional es que las naves industriales deben rentar el 10% como cap rate promedio. Entonces, imagínense que fuera nave industrial. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Digo, no existen naves industriales de 2 millones, pero nada más para efecto matemático del ejercicio. Si yo voy a rentar nave industrial en 20,000 pesos mensuales, ¿en cuánto debería yo comprar esa nave industrial? $240,000 pesos serían el 10%. Por tanto, esa nave industrial la debería comprar ¿en cuánto? A ver, 240,000 es el 10%. Está demasiado fácil. Perdón, Saber cuál es el 100%. es que regresé. 24 millones. 2,400,000. 2,400,000. Correcto, eso valdría. Yo no debería pagar un peso más de 2,400,000 por esa nave industrial para que me deje mis mismos 20,000 pesitos. Es decir, ya vieron cómo puedo sacar muy rápidamente el valor correcto de un inmueble comercial. Adelante con la siguiente lámina. Entonces, ingreso capaz de generar en el futuro es lo que manda, por favor, y no manda ninguna otra cosa más. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina también, porque estas oficinas, igual, el cap rate de oficinas promedio es de 7%, por cierto. Muy bien. Ahora, ya habíamos hablado del tema de que no cualquier evaluador puede hacer cualquier evaluación. Aquí voy a mencionar solo las más importantes, qué tipo de evaluador sí y cuál no puede hacer una evaluación. Si voy a hacer el avalúo hipotecario, el que nos piden los bancos, sí o sí tiene que ser una unidad de evaluación. Ojo, unidad de evaluación, no evaluador, que quede clarísimo esto. Una unidad de evaluación mínimo tiene 2 controladores y mínimo tiene 8 evaluadores. Entonces, los bancos solo aceptan unidades de evaluación. Si voy a hacer un avalúo comercial, cualquiera. Una estimación de valor, cualquiera. Un avalúo fiscal, ya no. Cuidado, tengo que tener, además de la certificación de evaluador, debo pertenecer al padrón estatal de evaluadores autorizados por el gobierno. Si voy a hacer un avalúo catastral, pues menos. También tengo que estar en el padrón de los autorizados, pero del municipio. Ni siquiera es por estado completo. Cada municipio tiene su padrón de evaluadores autorizados. Si voy a hacer una determinación de rentas, cualquiera. Si voy a hacerlo para seguro, también las aseguradoras solamente me aceptan una unidad de evaluación, no me aceptan a cualquier evaluador, ¿sí? Si voy a hacerlo para expropiación, ya quedamos que era el INDAVIN. Para medir potencial de desarrollo, me permite que cualquiera lo pueda hacer. Referidos, debo de estar dentro del segmento como certificado, pero además con la categoría de evaluaciones de referidos y de mejoras, igualito, ¿eh? Y los jurídicos, sí o sí, además de ser evaluador, tengo que pertenecer al padrón autorizado de cada juzgado. O sea, pues ¿dónde va a estar el litigio, el pleito? Adelante con la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí debemos hablar de otro tema diferente, factores de homologación. ¿Qué es lo que sucede? Tener inmuebles idénticos para hacer una comparación de mercado es casi imposible. O sea, la única forma sería es que tuviéramos un edificio con los departamentos idénticos y ni así son idénticos, porque hasta en un edificio la planta baja es más barata que la planta alta. Entonces,
ni así, aunque fueran idénticos. Entonces, los señores evaluadores utilizan un método que se llama homologación. Tienen muchos factores, no me voy a meter con profundidad en este tema, pero lo que hacen es tratar de hacer la compensación matemática de algunos de los factores. Adelante con la lámina, por favor. Entonces, ellos hacen un sistema que le llaman méritos y deméritos. Entonces, tienen factores por los cuales, oye, pusimos el ejemplo hace ratito, tiene vista al campo de golf y el otro no, pues tiene un mérito. Pero en cambio el otro tiene un demérito. ¿Por qué? Porque fíjate que se quemó con cigarro la cubierta de la cocina. Ups, ahí tiene un pequeño demérito. Oye, méritos. Oye, tiene una iluminación natural maravillosa este diseño, el otro no, etcétera. Entonces, en base a esas condiciones particulares, que podría decirse es más apetecible o es menos apetecible, es que todos los evaluadores utilizan este sistema de homologación con méritos, homologación con deméritos y tratar de empatar matemáticamente lo que no es directamente comparable uno con otro. Adelante con la lámina, por favor. Entonces, cuando ustedes vean una evaluación, van a encontrar estas letritas FZO, FV, FFO, FFR, FSU, etcétera. Son muchas, porque además en la metodología de evaluación, ellos tienen autorizados cambiar los factores. Cada F es un factor. Entonces, pueden utilizar o pueden omitir alguna cantidad de factores que tengan para sus evaluaciones. La siguiente lámina, por favor. Entonces, si alguien quiere empezar a entender un poquito qué son esas letritas, por ejemplo, la F sub, factor de superficie. Siguiente clic, por favor. La FC, el factor por comercialización. La FZO, el factor de zona. FV, factor de ubicación. Ahí, otra vez, para los inmuebles comerciales, importantísimo. Siguiente lámina, por favor. FUSO, es el factor de uso de suelo, importantísimo. El factor de servicios, FSR, el factor de calidad, o sea, calidad de la construcción se refiere, ¿no? FCAL, factor de conservación, FCON. Adelante, la siguiente lámina. Y aquí entramos si quieres, creo que nos brincamos una laminita. Una anterior, ándale. Dentro hay algo bonito que nosotros los asesores inmobiliarios vemos, que es la forma del inmueble. Por la forma del inmueble, un inmueble puede valer un poco más o puede valer un poco menos. ¿Quién me quiere recordar cuál es el mundo ideal, el terreno que más valía podría tener económicamente hablando? ¿Qué forma debería tener? Rectangular o cuadrado. Correcto, forma cuadrangular, perfecto, Martín. No importa si es rectangular o cuadrada, pero cuadrangular. Y un inmueble que no tenga bueno, y además de cuadrangular, ¿qué otra característica, Martín? Que esté plano. Perfecto, y plano, ya. Te acabas de ganar 3 caguamas, Martín. Gracias. Perdón, en esquina, perdón, Jorge, en esquina también, ¿no? ¿Influye? Sí, influye. Y sobre todo, ¿sabes qué? Influye para los comerciales, porque imagínate, tener esquinas es tener 2 frentes comerciales. Eso es como, pues, valiosísimo para los inmuebles comerciales. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Entonces, queda claro que los circulares, los triangulares, etcétera, pues, no son malos, pero por metro cuadrado, como presenta cierto porcentaje de desperdicio, tienen un poquitito menor valor por metro cuadrado general. Vámonos a la siguiente lámina. Aquí estamos hablando precisamente, mira, de lo que estamos hablando. Estos factores son los que utiliza un evaluador. Aquí los tienen a la vista. Fíjate, si yo tuviera, voy a hablar del peor de los casos, un inmueble interior
y que además de interior no tiene las vías de acceso, es decir, no tiene con formalidad el derecho de paso, lo que le llaman las servidumbres, y no tiene derecho de paso, ese terreno, metro por metro cuadrado, me lo pondrían al 0.5 del valor del resto. ¿Quién quiere identificar el numerito que sería el interior? Aquí lo tienen en estos ejemplos. Bueno, sería el número 7. En cambio, si yo lo tengo intermedio, pero sí tengo los derechos de paso, la servidumbre formal del derecho de vía para acceder, sería un intermedio, entonces no tendría mayor problema, seguiría factor 1%. Factor 1. ¿Quién me quiere decir de esta lámina cuáles serían los numeritos correctos para hacer un intermedio? El 7 y el 8. El 6 y el 8. ¿Por qué? Porque ambos tienen derecho de paso. Y ahora entramos a lo que muy padre nos decían hace ratito. Fíjate, y si fuera esquinero, ¿cuál sería el esquinero? El 3. Perfecto, el 3. Entonces, ese terreno, ya el mismísimo evaluador dice, esto vale 10% más que los demás. Y si tiene dos frentes no contiguos, ¿cuál sería? El 2. El 2. No. El 2 sería un cabecero. 4. El 4, correcto, tiene dos frentes, adelante y atrás. En cambio, el 2, que decían, el 2 tiene tres frentes, ¿ya vieron? Sí. Entonces, ese terreno vale 20% más. Y si tengo los cuatro frentes, en este ejemplo, el 1, entonces ese terreno vale 30% más que todos los demás porque tengo cuatro frentes. ¿No les pasa esto, fíjense, en algo mucho más chiquito, cuando estamos viendo locales comerciales? ¿Cuáles son los locales comerciales de mayor valía? Dependen de su posición y dependen de los frentes. Y aquí lo podemos ver como a manzana, pero es un tema padrísimo cuando vemos la venta de locales comerciales. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Cambio de tema. Hay otro tema que es la vida útil que tienen los inmuebles. Esta es la tabla oficial, esta es una copia tal cual de la tabla oficial de Sociedad Hipotecaria Federal. Pueden ustedes ver que hay tipos de inmuebles que les llaman construcción precaria, económica, media, buena, etcétera, hasta las de lujo. Y el tipo de uso lo ven en medio, dice habitacional, hotel, deportes, comercial, oficina, educación, abasto, industrial, comunicaciones, salud y cultura. Y ahora, de acuerdo al tipo de construcción y al tipo de uso, aquí tienen la tabla clarísima. Vamos a hablar solamente de un renglón, el más común y corriente para los de casa-habitación. Fíjate, si yo tengo casa-habitación y es de tipo precario, el valuador me va a decir que tiene vida útil remanente de 40 años cuando está nuevecito. Pero si ya la hice en económica y media, me da 60 y 70 años. Y si ya me voy a las construcciones buenas de lujo, me voy hasta 90 años, ¿ya vieron? ¿Por qué es tan importante este dato, por favor? Porque los créditos hipotecarios te obligan por todas las instituciones a que la vida útil remanente del inmueble sea al menos el tiempo del crédito más el 20%. ¿Queda claro esta regla, por favor?
Entonces, si yo voy a hacer un crédito con banco, los bancos normalmente me dan crédito a 20 años. Entonces, ¿cuánta vida útil remanente debe tener mínimo el inmueble para que me den el crédito hipotecario? 20 años. No, 20% más de la vida del crédito. 25. El 25. Entonces va a que saber todo eso. 20% de 20 son 24 años. 4 años. Entonces, 24 o más de 24 años, sí me van a dar el crédito. Pero ojo, imagínense que entra Pues Infonavit. ahorita sí los departamentos sí se ven, los de primavera, que sí, ¿verdad? Por el cambio. No quiero que te quede. Sí, mientras tengan la vida útil, van a ser sujetos de crédito hipotecario. Ahora, Infonavit, el crédito de Infonavit, ¿a cuántos años es? A 30. A A 30. 30. Entonces, ¿cuánta vida útil remanente debe tener? 35. Mínimo. 36. El 20% de 30 son 6. 36 años. Entonces, mínimo. Vamos a galerías porque quiero ver su vestido para el sábado. Que no quiero ya perder. Pues sí, porque le dirán ahorita ese. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Michelita, dijo mami, me felicitó Alex. Y envió un sticker. ¿Quieres responder? ¿Qué quieres decirle a ¿Pueden Michelita? poner mood, por favor? Así que todos tengan felicitándote. Me harían por favor de. Gracias. Bueno, eso es importante porque en todas las valuaciones, sin excepción, hay un renglón que dice vida remanente del inmueble. Y se fijan todas las instituciones financieras en ese renglón de la evaluación para los años de crédito más el famoso 20%. Entonces, aquí tenemos los conceptos básicos de la vida útil de un inmueble, que es con la que empieza, lo que ya lleva transcurrido, la vida remanente, o sea, cuánto tiempo le queda, la vida útil económica, esto es otra vez en cuanto a los inmuebles comerciales, y la edad ponderada. La edad ponderada cambia cuando tú haces las modificaciones que ya platicamos a cualquier inmueble, que ya lo modernizas. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos de mantenimiento, que lo dijeron muy bien. Siguiente lámina. Aquí tenemos un caso real. Fíjense, esto es un avalúo. Pueden ver en la parte del medio FZO, FV, FFR, etcétera. Ahí están las homologaciones que utiliza un valuador y al final te va a dar un precio promedio de este tipo de evaluación, que en este caso fue bancaria. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Ya vimos el término de homologación. Adelante. ¿Sí? Se vale hacerlo en porcentajes, se vale hacerlo en factores y se vale hacerlo en importes. La metodología de Sociedad Hipotecaria Federal obliga a hacerlo en factores. Entonces es obligatorio los factores en el caso de nosotros, México. Adelante, por favor. Bueno, y para diferentes tipos de construcción existen diferentes tipos de factores, como habíamos comentado. Adelante con para rentas, para terrenos, para construcciones. Adelante con la siguiente lámina. Siguiente lámina. Ya no vamos a descansar, ya debemos terminar. Bueno, importante recordar lo siguiente. Esto es obligatorio por la NOM 247. Todo asesor inmobiliario tenemos obligatorio que informar al cliente los 3 enfoques de mercado que debe llevar una evaluación o que debe llevar una opinión de valor. Entonces, el enfoque de mercado, que es el comparativo contra similares que en ese mismo momento se estén vendiendo. El enfoque capitalización de rentas, que es cuánto dejaría de rentas anuales o mensuales ese inmueble. Y tercero, el enfoque físico o de reposición, que significa si esto se cae, si esto se incendia,
si esto por alguna mala razón de vida hay que demolerlo, ¿cuánto cuesta reponer el inmueble? Son los 3 enfoques obligatorios de todo asesor inmobiliario a explicar. ¿Hay alguna duda sobre estos 3 enfoques, por favor? Que estos son importantes. Sí, perdón. ¿Cómo calculas el enfoque físico de reposición? Le restas el valor del terreno. Ah, ok. ¿Sí? Si recuerdas, si yo voy a asegurar mi casa, y voy a inventar números, Julieta. Mi casa vale 3 millones de pesos. Me dijiste que el terreno es intocable porque ese no le va a pasar nada. Aunque yo demuela la casa, sigue el terreno. Entonces vamos a pensar que el terreno vale 1, entonces mi reposición es de 2 millones. Perfecto, gracias. Este término, fíjate que sí es muy, muy nuevo para mí. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, lo traen todas las valuaciones, ¿eh? Sin excepción, siempre lo traen. Hay otra manita levantada, adelante, por favor. Ahí nomás agregar también un poquito con referente a los créditos hipotecarios. Muchos bancos manejan diversos tipos de seguros y van relacionados a esto. Algunos te cubren el saldo insoluto, algunos el saldo, el valor actualizado de tu casa, incluso te dan la oportunidad de subir avalúos actualizados para que tu póliza te cubra la casa en su valor actualizado. Muy correcto lo que estás diciendo, es cierto. Todos los bancos permiten esto que estás comentando. La mayoría de las personas toman el seguro que solamente paga el saldo pendiente en caso de fallecimiento. ¿Por qué? Porque es el más barato. Entonces, para no subir, es cierto lo que acabas de decir, muy, muy cierto, que puedo tenerlo a valor actualizado o incluso a valor total permanente para cualquier crédito hipotecario. Sin embargo, estas te da una cuota mensual un poquito mayor o un poquito, bueno, la intermedia, la de valor actualizada y la de valor total permanente. Entonces, imagínate que tu casa vale 6 millones, solamente debes 3 millones. En este ejemplo que amablemente nos comparten, el banco liquidaría los 3 millones pendientes y todavía le daría otros 3 millones de pesos al beneficiario designado si fueran este tipo de seguros, que sí es correcto, sí existen. Como broker de crédito hipotecario, pasa igualito. Tengo la obligación de informarle las alternativas. Ya el cliente tomará la decisión que más considere adecuada para su caso, para su economía o para lo que tome como decisión personal. Pero es cierto, es obligatorio informarle esto. Muchas gracias. Si les parece, por el tiempo que llevamos, tenemos todavía más temas que ver, pero me gustaría más que fuera un poquito más práctico. Si quieren, suspendemos en este momento la presentación. Si quieres, ya la apagamos. Y nos quedamos con muchísimo gusto para preguntas y respuestas que tengan en este momento de algún caso, de algún tema o algo que no haya yo explicado correctamente. Con muchísimo gusto me quedo. Nos quedamos unos minutos más de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Si quieres, suspéndela, no hay problema que yo esté aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de algún aspecto? ¿Alguien tiene algún caso real? ¿Alguna consulta? Vive Servicios Inmobiliarios tiene su manita levantada. Perdón, era el comentario anterior. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí, Fabiola. Respecto a lo comercial, habías comentado que el cap rate en promedio nacional era el 10%. Y hicimos un ejercicio también con el 8%. ¿Cuál es el que tendríamos que usar? Si hablamos de Querétaro, prácticamente los mismos que platicamos. 8% cuando se trata de inmuebles comerciales. Ok. 7% y hasta 6% si se trata de oficinas. Oficinas, la verdad es que sigue bastante deprimido. Nunca se repuso, por cierto, desde pandemia,
Y naves industriales, como hay mucha demanda, pero muchísima demanda, no se diga Monterrey, que es una preciosidad Monterrey, 10% de cap rate para naves industriales. Muy bien, gracias. Casa habitación, si son, déjame decirte así, todas las zonas Querétaro Moderno, todas las zonas como Juriquilla, puedes considerar casa habitación con 6% de cap rate. El resto lo puedes considerar como un 5%. Y si habláramos del resto de municipios, porque pues prácticamente Querétaro lo formamos 3 de 18 municipios, los otros municipios sería cap rate de 4%. Ok, municipio Querétaro 5, dijiste. Sí, todos los municipios, yo diría, las zonas que veas de nivel socioeconómicamente hablando, nivel medio, alto y alto, cap rate de 6, sin duda. Muy bien. Si no son esas, cap rate de 5. Hablando de casa habitación, por favor, para no confundir cada uno de los segmentos. Muchas gracias. Sí, muy bien. 7, comercial 8, industrial 10. Sí. Va, gracias. Entonces, esto es importante, la pregunta de Fabiola, porque imagina, si un cliente dice, oye, quiero comprar un inmueble como inversión, pues no es malo casa habitación, simplemente es que hay cosas mejores. Mejor le vendo un local comercial que venderle una casa habitación, porque con la misma dinero, en la misma inversión, le va a dar mayor rentabilidad mensual. Muy bien, pues veo que ya muchos ya se están saliendo. Creo que si no hay alguna otra pregunta más, creo que ya es momento de concluir. Pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. Por las... Agradecerte todos tus conocimientos. Gracias. Y por ahí les tomo una fotito para los que asistieron. Vamos a estar mandando una encuesta de Seguimos en Cultura, chicos. Por favor, nos ayudan a responderla. Es para ir mejorando, para ir organizándonos un poquito mejor. Pues agradecerles. Nos vemos el siguiente miércoles. Si alguien más tiene algo que comentar, es el momento. Jorge, pues yo nada más, gracias Edgar. Jorge, pues nada más agradecerte, la verdad es información valiosísima. Y pues bueno, hoy sí aprendí varias cositas que no tenía en el radar y me encantó tu capacitación. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición de enseñarnos. Les agradezco muchísimo a ustedes y si alguno no está certificado, por favor, soy instructor autorizado por el sistema Conocer para certificar. Entonces, un honor, un gusto enorme poder ayudarlos siempre con este y con muchos otros temas más que afortunadamente dominamos. ¿Cuáles las certificaciones? Perdón, Jorge, ¿cuáles certificaciones tienes de Conocer? La 110.02. Okay. Es la que tengo y yo creo que en 60 días tengo ya autorizado, me refiero registrado en la SEP, el de la 1564 de inmuebles comerciales e industriales. ¿La de Infonavit no la tienes? No, la de Infonavit no la tengo. De Infonavit, por cierto, existen 3. Del sistema Conocer existen 3. Ni siquiera puedo decirte que una es mejor que la otra. Todas son valiosísimas, todas. Entonces, pero esas no las tengo yo personalmente registradas. Tiene que ser con otro instructor. Muy bien. Adelante, Pati. Gracias. Principalmente agradecer, conocer más sobre los avalúos. Muchísimas gracias. Y tengo una duda hablando de las certificaciones. Yo, por ejemplo, estoy certificada desde hace más de 18 años en Infonavit y quisiera saber si me pueden resolver o responder si en este caso se tiene que hacer alguna actualización, algún curso sobre esta certificación. Pati, rotundamente sí, hay que actualizarse. Sí han hecho las modificaciones de los estándares de competencia relacionados con Infonavit. Entonces, sí te recomiendo
que te acerques a alguna de las instituciones que brindan esta actualización sobre Infonavit. Sobre todo Infonavit, los últimos 24 meses ha tenido cambios muy, muy importantes, positivos desde mi punto de vista, porque pues ya desde hace 3 años abrió que ya no hay que estar casado, ya puede ser unión libre, abrió también los créditos donde se suman padres, hijos, hermanos, etcétera, abrió estas categorías de créditos que antes era un poco más restringido. Por otro lado, recientemente metió pues un poquito más de requisitos. Ahora a fuerza tienes que mandar el uso de suelo además, como parte de la documentación. Ahora tienes que mandar por fuerza el alineamiento y número oficial. Entonces sí vale la pena, Pati, en pocas palabras, que tengas esa actualización relacionado con Infonavit. Son bastantes detalles a cuidar, sin duda. Si a lo mejor en la comunidad tenemos a alguien que ya lo esté, que esté brindando esta capacitación, si no, la conseguimos con mucho gusto. Es que sí ha estado activa en ese sentido y sé perfectamente las modificaciones y cambios que han realizado, pero en sí quería saber si había algún documento, algo que nos amparara sobre esas nuevas normas, reglas que han hecho precisamente Infonavit y en su caso ya Foviste, porque Foviste también nos está pidiendo consulta de buró de crédito, nos está solicitando el uso de suelo, o sea, era principalmente enfocada a esa mi pregunta. Bueno, pues sí, sería la certificación formal de Infonavit de conocer, y efectivamente Foviste ahí va como el hermanito menor que ahí va siguiendo al Infonavit. Todo lo que haga el Infonavit, ahí va, 60 días después ahí va el Foviste también, es cierto. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Nos vemos el siguiente miércoles, bueno, el viernes con Diana. Conéctense, saludos. Gracias, Jorge. Gracias.